Bueno, entonces hablando de todo esto que hemos visto en infecciosas, vamos ahora a tratar de aclarar un poco qué son las IAAs. Entonces cada letra tiene un significado. La I habla de infecciones, la A asociadas, la otra A atención y la S en salud. Entonces, esto me va a indicar a mí que existen infecciones que se asocian a la atención en salud, es decir, que no se habrían contagiado las personas si no hubieran sido atendidos en un lugar de salud, es decir, en un hospital, en un puesto de salud, en una clínica, en cualquier lugar donde prestemos servicios de salud. Existen tres tipos de IAS. La endógena, que es causada por microorganismos que están en mi flora normal o que están normalmente en mi cuerpo, pero que aprovechan el momento de o ven la oportunidad y atacan. La exógena, cuando es flora de otros pacientes, de un personal de salud, de visitantes o del entorno donde se encuentran. La IA de ambientes hospitalarios, que está asociada a los microorganismos que se encuentran en las superficies de los instrumentos, los alimentos o los equipos que están en ese espacio. Dependiendo de esto, entonces también va a ser su tratamiento. Entonces vamos a hablar de la cadena epidemiológica. Una cadena epidemiológica es algo que se repite todo el tiempo, como cuando en el colegio nos explicaban la cadena alimenticia. Entonces aquí, ¿por qué empieza? Por un agente o microorganismo, ya sea un hongo, un virus, un parásito. Este agente va a buscar un reservorio, es decir, un lugar donde se pueda estar, donde él se sienta cómodo y le parezca bien. Puede ser la superficie de algo, la perilla de la puerta, un colchón, una cama, algo, un espacio donde ella se va a reservar. Luego de eso debe buscar la puerta de salida de ese reservorio, entonces empezar a salir. Si el reservorio es una persona, entonces puede ser que el microorganismo se encuentre dentro de esa persona y no la ataque por mucho tiempo y luego cuando encuentra la puerta de salida, entonces ya, por ejemplo, si el microorganismo es de tipo aéreo, la puerta de salida será por medio de los estornudos o de la tos. Luego va a encontrar entonces una vía de transmisión, que en este caso, si hablamos de la vía, si es un microorganismo aéreo, pues la vía será aérea. Puede ser una transmisión directa o indirecta. Directa, por ejemplo, si hablamos de coronavirus, directa sería que el otro estornudo sobre mí, y indirecta es que estornudo sobre un espacio, por ejemplo, el dinero, y luego yo fui y cogí el dinero y con ese dinero, después de haber tocado el dinero, perdón, me toqué la cara, los ojos, la nariz y por ahí ingresó a mí el microorganismo. La puerta de entrada del huésped, pues en este caso habría sido los ojos, la nariz, la boca o por donde haya entrado. Y encuentran una susceptibilidad del huésped, es decir, que el huésped a donde va a entrar al final debe ser susceptible o debe estar con las defensas demasiado bajas para que éste pueda hacer su labor y además de todo pues atacar. Si no es así, él vuelve y sale como en forma de agente y hace toda la cadena nuevamente. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los aislamientos. En el hospital es muy común conocer que a alguien lo tienen aislado. ¿Por qué se dan los aislamientos? Porque existen infecciones que no se permiten que haya personas al lado porque son muy contagiosas. Los aislamientos se dividen según la forma por la cual se transmiten. Entonces existe el aislamiento aéreo o de gotitas, que le ayuda para prevenir infecciones de transmisión de tipo aéreo por partículas que son tan chiquiticas que miden menos de 5 micras, es decir, que son demasiado pequeñas. Por eso es posible que vuelen en el aire y su transmisión se conoce como aérea. No caen al piso, sino que se mantienen suspendidas en el aire y puede ser muy fácil que les lleguen a otros. ¿Cuáles son los implementos para cuidarme o prevenir? Entonces tengo la mascarilla de alta eficiencia, que es la más conocida ahorita, como la N95, que es la más utilizada por todo lo que está pasando con coronavirus.
un desechable de tipo de color rojo, que es el que me va a permitir saber que estamos frente a un tipo de aislamiento y que todo lo que salga de ahí está contaminado. Y debo rotular la habitación, como si la mayoría han ido a un lugar de tercer nivel, hay un rótulo afuera de la habitación y dice aislamiento por tal cosa. ¿Cuáles son las más conocidas en este caso? De tipo aéreo, las infecciones por tuberculosis que sea de tipo pulmonar, la varicela, el sarampión, la rubeola, el H1N1 y ahorita coronavirus. El aislamiento por gotas, ya vamos a hablar de partículas que son mayores a 5 micras o básicamente partículas que ya no se van a quedar suspendidas en el aire, sino que van a ser un poco más pesadas y sí van a caer al piso. Estas partículas son generadas cuando yo hablo, toso o estornudo. Implementos para poder cuidarme, mascarilla quirúrgica. No es necesario la N95 porque como son grandecitas o pesadas, no van a entrar por ahí, sino que van a caer al piso y no van a traspasar pues la mascarilla quirúrgica o el tapabocas normal. ¿Cuál de ellas es la más conocida? La infección por Haemophilus influenza o gripe, neumonía, difteria y la Neisseria meningitis. En este tipo de aislamiento las personas pueden estar en un espacio compartiendo la habitación, pero deben tener por lo menos 2 metros de distancia entre una cama y otra, que ese es el espacio en el que las goticas pueden volar o suspenderse y luego ya caen al piso. El aislamiento por contacto se hace para infecciones transmitidas por contacto directo con la piel o el lugar donde se encuentra la infección, como las secreciones o fluidos corporales o también en superficies o objetos que se encuentren por ahí. Implementos para cuidarme de este contacto serían los guantes, la bata y el gorro. Importantísimo aquí los guantes, porque si se transmiten por contacto, es decir, porque yo toco otras cosas, pues, ¿qué debo hacer? Proteger mis manos para evitar que si yo toco se me pase a otro lado. Las infecciones como el sarampión, el herpes diseminado, las úlceras por presión, el ébola, las conjuntivitis, los foronculitis y el estafilococo aureus son las que más causan aislamiento por contacto. Sarampión sí, y varicela, que las mamás tampoco me dejan mentir, cuando existe un brote de varicela o de sarampión, si se empieza a tocar y a tocar a otros, automáticamente se transmite. Lo mismo el herpes. El herpes son aquellas que te salen en la boquita o en alguna parte del cuerpo, que si uno se los toca mucho y se toca otra parte, por ahí también se va la infección. El aislamiento protector es un aislamiento que se da para proteger a las personas que tienen un sistema inmune muy bajito o deprimido, como se conoce, o suprimido. ¿Qué pasa? Hay personas que por alguna patología como el cáncer, el SIDA, tienen las defensas muy bajas, entonces cuando llega al hospital lo que se hace es un aislamiento protector, que básicamente lo que estamos logrando nosotros es no cuidarnos de él, que es lo que haríamos normalmente en los otros aislamientos, cuidarnos del paciente, sino cuidar al paciente. Al paciente lo debemos cuidar desde nosotros. Él se protege para que nosotros no le vayamos a transmitir nada. Así funciona el protector. ¿Cuáles implementos aquí se utilizan? Todos. Bata, mascarilla, gorro, guantes y polainas. Las polainas son esos zapaticos que se ponen encima de los zapatos. Pacientes más utilizados en este aislamiento protector: VIH-Sida, cáncer, lupus y las quemaduras, porque ustedes recuerdan que yo les hablé muy claro de que la mayor complicación en cuanto a las quemaduras eran las infecciones. Entonces a ellos sí debemos protegerlos bastante y evitar que se nos vayan a infectar. Y menos pues ya estando en el hospital. El último es el aislamiento por coortización. ¿Qué me hace? Es una prevención para la propagación de microorganismos que sean altamente resistentes a un tratamiento. Cuando conocemos que el paciente está infectado por un microorganismo
que no conocemos y no trabajamos bien y que nos da miedo saber cómo se vaya a comportar o que sencillamente ningún medicamento le hace bueno, utilizamos aislamiento de cortización. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que a ese paciente se lo aísle el resto hasta que sepamos qué es lo bueno para él y evitar que con eso tan difícil que está por tratar se me contagien otros cuantos. Implementos utilizados aquí: bata, guantes, gorro, mascarilla y polancas. ¿Qué pacientes vamos a tratar aquí? Los que son por Blés o Bleas, que son bacterias que son extremadamente infecciosas y que no son compatibles con los beta-lactamasas, que son los que más de amplio espectro tienen para poder combatir las bacterias. O los hongos resistentes que no necesitan cortización sino aislamiento por contacto.